La iglesia no es un edificio. Pero dentro de nosotros, en la realidad, seguimos tratándola como un edificio, un lugar donde nosotros vamos o no vamos. Lo que quiero es que vean en el aspecto práctico tan difícil o lo difícil que la verdad de Dios se haga vida. Se ha hecho vida muchos aspectos que hemos aprendido en la religión. Entonces la iglesia no es un grupo de pecadores salvos. Cuando preguntamos qué es la iglesia, la mayoría dice, bueno, los que hemos aprendido todavía un punto más, somos nosotros. Y hablamos de qué, de un grupo de pecadores que se reúne ahí cada domingo. Pero en realidad, hermanos queridos, en el Nuevo Testamento la iglesia es mucho más profundo que eso, la revelación de la iglesia. Por eso queremos que usted mantenga en mente esto, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? No estamos tratando de crearle confusión, estamos tratando de que usted mantenga esto en mente. Lo primero, número uno, la iglesia es el deseo del corazón de Dios. Toda la obra de Dios, ¿para qué es? Para obtener la iglesia. Dios quiere obtener la iglesia. Lo que traerá satisfacción al corazón de Dios es la iglesia. La iglesia es el deseo del corazón de Dios. Eso lo vimos hace 2 semanas. Y la semana pasada comenzamos a ver este punto. La vida de la iglesia es la filiación de Dios. La filiación tiene que ver con esa relación que se establece de paternidad entre un padre y los hijos. En el mundo natural, ante la ley, en la corte, ¿cómo se establece filiación? Bueno, pues muy sencillo. Cuando un niño nace, están los 2 padres en el hospital. Lo único que tienen que decir los 2 padres, ¿qué es? Este es mi hijo. La mamá lo acaba de parir. Y ahí está el papá y dice, sí, inscríbalo a nombre de nosotros. Nadie pone en duda la filiación. Entendemos que ese niño, pues ahora tiene la naturaleza de esos padres. Y que ese niño fue originado por esos 2 padres. Esto es en el mundo natural. Si hay dudas, si la mamá dice, yo no sé quién es el papá, se perdió, voy a pedirle ayuda al gobierno. Ahora el gobierno está muy duro, entonces ¿qué hará el gobierno? No, usted tiene que decirnos quién es el padre. ¿Y cómo hacemos para establecer quién es el padre? Bueno, pues abrir una prueba de ADN. La prueba de ADN, ¿qué identifica? La paternidad, porque ese niño debe tener la misma naturaleza de aquel que lo engendró. Ahora llevemos esto a la realidad práctica. Nosotros somos la iglesia, amén. La filiación de Dios indica que la iglesia posee 2 cosas. El origen tiene que ser Dios. Y la naturaleza tiene que ser Dios. Entonces, usted tiene que ponerse a prueba. Queremos la parte práctica. Usted cuando funciona según el origen de Dios. Todo lo que hay en usted se ha originado en Dios. Estamos hablando de la vida práctica. Usted puede decir esto con la mente. Oh sí, todo lo que hay, la filiación de Dios significa esas 2 cosas. Queremos llevarlo práctico, ¿verdad? Recuerda, la semana pasada vimos un pasaje extraordinario en Hechos capítulo 2 y vimos un grupo de cristianos allí que llegó a ser la iglesia. Ellos eran la iglesia. ¿Cómo lo mostraban? En la vida práctica. Ellos mostraban que habían sido originados en Dios y que ellos tenían la naturaleza de Dios. ¿Cómo lo mostraban? En la manera en que vivían. La manera en que vivían. Entonces, hermano, tenemos que entender este proceso. ¿Qué hace Dios para establecer su iglesia? Entonces, ¿qué hacer? De los creados. Dios creó. ¿Verdad, mi hermano Benigno? Un saludo. Dios creó personas, ¿sí o no? Bueno, creó más cosas. Pero ¿qué hace Dios de ese grupo de personas? De ese grupo de personas, Dios un día decidió hacer algo. Escoger. Hay una palabra que se usa, da cosquilla a mucha gente. Predestinó. ¿Qué quiere decir eso? Marcó. Dios escoge y marca de las criaturas, de todas las criaturas que creó. Escoge y marca a un grupo. ¿Para qué? Para ser sus hijos. Este es el punto importante. Él escoge y marca. Ay, pastor, mi hijo, yo no sé si lo marcó y lo escogió. Tú sigues orando, ¿verdad? Pero a ti te marcó y te escogió. ¿Y te escogió para qué?
para ser su hijo, para hacerte su hijo. Eso es lo que dice Juan 1:12. Para ser hechos. Entonces entendemos un proceso allí. Entendemos que ahora lo primero que hace Dios con esa criatura que Él ha escogido y ha marcado para ser su hijo, ¿qué tiene que hacer? Tiene que hacerla nacer de nuevo. Tiene que regenerarla. ¿Por qué? Porque está muerta. Porque la creación cayó. Las criaturas cayeron. ¿Qué es lo que hace entonces de aquellos escogidos y marcados para ser sus hijos? Los regenera. Lo primero que tiene que haber es poner la vida de ¿quién? Esa es la regeneración, poner la vida de Él dentro del hombre. El hombre es regenerado. Pero ahora esos señalados por Dios ya tienen la vida de Dios adentro. Eso es lo que indica la regeneración. Volvemos a nacer de nuevo. Tenemos la vida de Dios adentro para ser sus hijos. Y ahora tenemos una posición delante de Dios. Ahora Dios nos mira como ¿quién? Como aquellos que están en el proceso para ser sus hijos. Y Dios inicia un proceso extraordinario de transformación. Necesitamos ser santificados, lo que llamamos la santificación. ¿Qué es la santificación? Un proceso interno ¿de qué? De transformación. Escucha, hermano, es un proceso interno. No tiene que ver con que antes tú te emborrachabas y ya no te emborrachas. No tiene que ver con que antes hablabas malas palabras y ya no hablas. Es un proceso de separación interior. ¿Cómo se hace? Muy sencillo. La vida de Él es salvo por la vida. La vida de Él que está en nosotros empieza a ser añadida y añadida y añadida y añadida. Y la vida de Dios a través de esa transferencia empieza a sustituir la vida nuestra. Entonces es un proceso que llamamos santificación, pero que viene por sustitución, por transferencia. Mire dónde empezó Dios. Escoge las criaturas, las marca para ser sus hijos, las tiene que regenerar. ¿Verdad? Ahora tienen la posición de hijos, pero tiene Dios que someterlos a un proceso. La mayoría de la iglesia no entiende este último punto. Hoy estamos hablando de quemar. Hoy estamos hablando, el Señor nos ha hablado esta mañana. Esto es lo que Dios está haciendo, santificando. Este es un proceso natural, no tiene nada que ver con nosotros. Después vamos a aprender ahí. Dios está preparando ¿qué? Su iglesia. Él quiere obtener su iglesia. ¿Quién la obtiene? Él. ¿Quién trabaja? Él. ¿Cuánto tiene que ver usted aquí? Nada. Vamos a seguir. Ser hechos hijos de Dios es la meta. La meta de Él es ser hecho hijo. Hijo, ese hijo tiene la misma naturaleza del Padre. Ese mismo tiene el mismo origen del Padre. Esto es sumamente importante. Esta es la filiación de Dios. Pastor, ¿y cómo somos hechos a plenitud, hijos de Dios? Pues muy bien. Eso es lo que hablábamos la semana pasada en Romanos 8. Romanos 8 nos habla de 3 tipos de Dios. Mire este proceso. Habla de los hijos adoptados de Dios. Él toma aquellos hijos y los adopta. Somos adoptados en Cristo, amén. Pero después empieza a hablar de la necesidad de los hijos manifiestos de Dios. Dice que la humanidad gime esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Estamos hablando de hijos manifiestos, no de hijos que anden diciendo que son hijos. Pero cuando la gente los ve vivir, estamos enfocando la iglesia en la manera práctica. La practicalidad de la iglesia. Los hijos manifiestos de Dios. Y después habla de los hijos liberados de Dios. ¿Y de qué fuimos liberados? Pastor, ya fui liberado. Espérate. Entramos en un proceso de liberación. Oh, pastor, de los demonios, todo eso. No. Liberación de la naturaleza carnal, de la carne. Para que esos hijos de Dios comiencen a vivir por el Espíritu. Esa es la esencia de Romanos 8. Entonces vamos a ver niveles en la manera en que Dios está obrando para producir esos hijos que Él quiere producir. Ahora, el punto importante es este: a fin de que todo nuestro ser sea hecho de y por Dios. ¿Qué quiere decir? Todo en nosotros tiene que ser hecho para Dios. Todo en nosotros tiene que ser de Dios. ¿Pero quién hace ese trabajo? Mi hermano Pablo nos leía la Escritura hace un rato. ¿Quién hace ese trabajo? Dios.
No, pastor, lo hacemos nosotros porque ayunamos. Falso. Lo hacemos nosotros porque leemos la Biblia. Hermano, uno de los engaños más poderosos se produce allí. Ahorita lo vamos a ver. Cuando nosotros empezamos a creer que nosotros somos los productores de esto, tenemos que ser hechos hijos de Dios por Dios mismo. O sea, Él tiene que convertirnos y hacer todo lo que Él tiene que hacer en nosotros. Por eso es que necesitamos una profunda debilidad interior. Por eso es que necesitamos una humillación. Hace un rato cantábamos acerca de la humillación. El Señor nos estaba recordando, por eso necesitamos una debilidad interior. Es lo que lo que el Señor le respondió al apóstol Pablo. Pablo, mira, a ti bástete mi gracia. ¿Te acuerdas cuando Pablo oraba para que el aguijón le fuera quitado? A ti bástete mi gracia. Mi poder se está perfeccionando en tu debilidad. La mayoría de la iglesia no quiere debilidad. Pero la debilidad, y sobre todo la debilidad de espíritu, es la que provocará que el Señor siga adelante con el proceso ese. Dios no desea obtener cristianos individuales. Dios desea obtener la iglesia. Y la iglesia es corporativa. La iglesia es corporativa, es cuerpo. Entonces no es cristianos individuales. Él quiere obtener la iglesia. Dios tiene que acabar con el individualismo. ¿Cómo lo acaba? Hay una manera gloriosa de acabar con el individualismo. ¿Sabe cuál es? La familia. Ahorita lo vemos. Glorioso. Eso es que la iglesia en el libro de Efesios se nos plantea como la familia. Dios. ¿O acaso no saben las mamás aquí la manera en que Dios acabó con su individualidad? ¿Cuándo? Primero cuando se casaron. Y después, cuando empezaron a tener hijos. Y ahora no me importa mucho la figura. ¿Qué me importa? Que mi hijo coma. Ahora no me importa mucho si duermo o no duermo mucho. ¿Qué me importa? Que mi hijo esté sano. Entonces empezamos a entender que la familia de Dios, pastor, y en la práctica en la iglesia, funciona igual. Hay hijos entre nosotros que nos limitan. Hay hermanos que nos limitan. Por eso fueron puestos entre nosotros. Necesitamos hermanos que nos limiten. Necesitamos hermanos que nos obliguen a ir a la cruz. Necesitamos hermanos que provoquen esa sensación de que yo tengo que negarme constantemente a mí mismo a favor de mi hermano. Entendemos la familia de Dios. Vamos a ir un poquito más allí después. Hemos sido salvos para la iglesia. Hemos sido salvos por la iglesia. En la práctica, ahora vamos a ver esto en la práctica. Vivimos como alguien que forma parte de la iglesia. Voy a hacerle dos preguntas. Cuando usted se va a comprar al mall, al supermercado, ¿va como alguien que es parte de la iglesia? Ay, pastor, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Ya estás equivocadísimo y malísimo. Cuando vas al mall, ¿vas como parte de alguien que es la iglesia? Ay, pastor, no había visto eso nunca, solo voy enfocado en mí. Ah, bueno. Déjeme decirte otra cosa más. ¿Cómo vives en tu familia? ¿Vives como miembro de la iglesia? Ay, pastor, son dos cosas diferentes. No has entendido nada todavía. ¿Cómo tomas decisiones? ¿A dónde vivo? ¿Qué compro? ¿Qué carro me compro? ¿Como miembro de la iglesia? ¿Dónde trabajas? ¿Cómo tomas esas decisiones? ¿Como miembro de la iglesia? Entonces lo que vemos en el cristianismo es que entendemos todavía la iglesia. Porque entendemos que hay dos vidas. ¿Cuál es la vida de la iglesia? Bueno, el domingo aquí cuando me reúno. Y después yo hago lo que me da la gana. Porque yo pago mis biles y nadie me los paga. La iglesia no es la iglesia 2 horas. La iglesia, ¿quién es? El deseo del corazón de Dios. Entonces todo tenemos que hacerlo, todo lo que hagamos lo hacemos como miembros de la iglesia, como miembros de un grupo corporativo que tiene su origen
en Dios y que tiene la naturaleza de Dios. Entonces, mientras compras, mientras vives en tu familia, mientras tomas decisiones, tiene que ser mostrada el origen de Dios y tiene que ser mostrado la naturaleza de Dios. Esto es en la práctica. Esto no es doctrina. Yo no sé ni cómo llamarle a esto, pero esta es la práctica, que es la iglesia. Esto es más profundo todavía, ¿verdad? Es la filiación de Dios, sí. ¿Cuál es el origen de la iglesia? Dios mismo. ¿Y tus pensamientos que se te ocurren tienen origen en Dios? Es que se me ocurrió hacer tal cosa. ¿Tiene origen en Dios? Esa es la vida práctica de la iglesia. La iglesia tiene el origen de Dios el Padre. La iglesia se originó en Dios. Ok, pastor. Entonces, yo no entiendo, pastor, por qué Dios me somete a un proceso. Le voy a decir, hay cosas en nosotros que no son iglesia. A ver, ¿qué es la iglesia de nosotros? De mí, ¿qué es la iglesia? Solo lo que tenga su origen en Dios. Entonces, ¿qué hará Dios constantemente en mí? Deshacerme de todo lo que no tiene su origen. Hasta que en mí quede, ¿qué cosa? Solo lo que tiene su origen en Dios. Aquí viene una trampa extraordinaria, déjeme ver si llego. El origen de una persona se expresa en el rostro. Todos ustedes pueden creer que hermano Robin nació en Kentucky. Solo mírenle el pelo, los ojos. Esos ojos verdes, azules, pelo rubio. El origen, amado hermano, de nosotros se expresa en el rostro. Escúcheme, hermano. Expresa tu rostro que el origen es Dios. Expresa tu vida diariamente, tu hablar, que tu naturaleza es Dios, que lo que hay dentro de ti es Dios. Algo pasa en la iglesia. Algo pasa, hermano. ¿Tiene la iglesia la semejanza del Padre? ¿Lo expresamos? Dios tiene que incomodarnos con eso. La iglesia es la filiación corporativa, la totalidad de la filiación divina. La iglesia tiene como fuente Dios, como naturaleza Dios. Amén. Esto tiene que ser muy práctico. En la Biblia el nombre Padre siempre denota fuerza y naturaleza, fuente y naturaleza. Si decimos que Dios es nuestro Padre, que somos los hijos de Dios, ¿qué indica? Que la fuente de nosotros es Dios y que la naturaleza que nosotros tenemos es Dios. Así que eso es lo que tiene que ser mostrado. ¿Qué es lo que impide que sea mostrado? Cosas que hay en ti que no son de la naturaleza divina, ni tienen la fuente en la naturaleza divina. Y ahorita vamos a ir allí. En la familia el Padre representa la fuente y la naturaleza. Entonces, hermano, la iglesia procede de una única fuente. ¿Qué es la iglesia entonces? Aquello que fue originado en Dios y que tiene la naturaleza de Dios. Y ambas cosas tienen que ser expresadas en el vivir de la iglesia. Ahí empezó el apóstol Pablo para hablarnos de iglesia en el libro de Efesios. Pero Efesios 2 también indica otra cosa poderosa. Vamos a ver Efesios 2:19. A nosotros cantamos un corito aquí. Algunos de ustedes no lo cantan nunca porque llegan muy tarde. Porque no interesa la iglesia. Ay, hermano pastor, no vaya a decirme que ahora me siento mal. Usted me suelta de aquí abochornado. Si te interesara la iglesia, tú venías a tiempo. Si se dejaras de ver tu individualismo, hermano, dejaras de ver tu individualismo, ¿sabe qué pasa? Sigues viendo tu individualismo. Ese corito dice, somos la familia de Dios. ¿Cómo tratas a tu familia terrenal? Déjeme decirte algo de tu familia terrenal, se te va a acabar, se van a morir, nunca más los vas a ver. Ay, pastor, como yo amo, yo no me acuerdo ni de mi papá, hermano. Amé profundamente a mi padre. Ya no me acuerdo cuándo cumpleaños. Y quiero decirle que lo amé profundamente. Sé que pasará con mis hijos. Pero hay una familia que te acompañará por la eternidad. Debiéramos apreciarla. No en la carne, sino en el espíritu. No la aprecies como la apreciamos en la carne, no sirve carne.
es en el Espíritu. Somos la familia de Dios. Dice ahí eso, Efesios 2:19, ¿sí o no? ¿Lo buscó? Somos miembros de la familia de Dios. Entonces, de nuevo vuelve a ubicarnos a Dios como Padre. Mire que la filiación y la familia son dos cosas que van casi parejas. Vuelve a ubicarnos a Dios como Padre. Vuelve a ubicarnos que tenemos una fuente. Vuelve a ubicarnos que tenemos una naturaleza. Mire, y aquí voy a entrar en esto extraordinario. La palabra filiación indica fuente y naturaleza, pero la palabra que somos la familia indica y alude a una vida familiar. Cuando hablamos de familia, se supone que hay una vida familiar, hay una vida que tiene que ser mostrada en esas relaciones de familia. La vida que llevamos no debe ser una vida individual. De nuevo, regresamos allí, lo tocamos al inicio. En la vida familiar no hay lugar para el individualismo. Miren, hermana Gloria, ahí arrastro con su niño para allá, arrastro con su niño para acá. Ay, yo quiero oír mensajes. No, y aquí se acabó eso. Un día crecerá el niño y ella podrá oír otra cosa. Pero por ahora, ¿qué tiene que hacer? Ella está puesta en virtud ¿de quién? Se acabó su individualismo. ¿Está puesto en virtud de quién? De ese niño. En la vida familiar esto tiene que pasar. Entonces, la iglesia de Dios en forma práctica, yo empiezo a entender Filipenses 2. Donde el apóstol Pablo dice, por favor, nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Hay en nosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo. Pónganse todos ustedes en disposición a los demás. Traten a los demás como superiores a sí mismos. ¿Ven una vida familiar allí funcionando? El hermano que tiene al lado es superior a ti. Pero esa es la vida familiar espiritual. Cuando nosotros empezamos a mirar esto desde el Espíritu, esto no se puede hacer en la carne. Jamás. La vida familiar aniquila nuestro individualismo. Yo no soy muy recogidón de cosas. Hoy recojo zapatos, pongo camisa en un perchero. ¿Pero sabe por qué lo hago? Porque mi individualidad se acabó. Se acabó. El primer lugar donde perdemos la individualidad nuestra es el matrimonio. El matrimonio de Hollywood que le han vendido a la iglesia no existe, mentira. Oh, en el matrimonio voy a lograr la completa felicidad. Hermano Leo, ¿te diste cuenta que era falso? Tócale, hermana Gloria ahí. El matrimonio es un lugar de muerte. De muerte. Nuestro individualismo tiene que ser acabado. Para que, mire lo que hemos hecho en la iglesia. Vamos a dar curso de psicología matrimonial. Eso no ha funcionado nunca. La iglesia tiene un promedio de divorcio casi tan alto como el del mundo. ¿Por qué? Porque hemos querido tratar acá. Vamos a traer psicólogos. Consejería matrimonial psicológica. Yo he visitado 3. En época de mi vida, hace años atrás. No, en el de ahora visito una sola cosa, en la cruz. ¿Sabe qué pasó, hermano? Todo es mentira. La iglesia no puede depender de la psicología humana. Si mi hermana Chabela no toma su cruz y sigue al Señor, no puede tener un matrimonio a la altura de Dios. Si yo no tomo mi cruz, eso es lo que funciona en el matrimonio. Cada uno toma su cruz. Aquí no, otra cosa no funciona. Pero hemos querido llenar la iglesia ¿de qué? De cosas de la carne. Vamos a ir un poquito más profundo porque vamos a tratar de desnudar un poquito eso de la carne, ¿verdad? Ok, ¿sabe qué puede matar su individualismo? Ya lo vio, ¿verdad? Su matrimonio. ¿Qué va a matar? Sus hijos. Los va a matar. Ahora, ¿quién le iglesia? Sus hermanos van a matar su individualismo. Hermano, tenemos libertad para muchas cosas, ¿sí o no? ¿Todo? Pero por amor a mi hermano yo sujetaré mi libertad. Porque digo, si yo actúo
la libertad que tengo en el Espíritu, también haré daño a mi hermano Cristian. Entonces, ¿qué hago? Mi hermano Cristian actúa para limitarme a mí y acabar con mi individualismo. Porque ahora entiendo que es más importante su crecimiento que mi libertad. Entonces, eso tiene que vivir. Esa es la vida práctica de la iglesia. Yo no puedo hablar igual delante de mi hermano Emilio que delante de mi hermana Margot. Porque él no entendería algunas cosas que yo voy a decir. Oh, pastor, eso es ser hipócrita. No, eso no es hipocresía. Eso es que entiendo que yo tengo que cuidar a mi hermano. Sus ojos sean abiertos y crezca y madure a otro nivel y tal vez pueda oír cosas que no las puede, que ahora le harían un daño terrible. Entonces entendemos la vida práctica de la iglesia. Él no quiere que usted sea su único hijo, de nuevo. Dios quiere una familia. Dios ya tiene un único hijo, ¿sabe quién es? El unigénito, Él no quiere más. Entonces Dios no quiere individualismo. ¿Quiere qué ahora? Una familia. Él quiere tener una familia y que usted sea miembro de una familia y que funcione como miembro de una familia. En griego esta familia, esta palabra nosotros la conocemos mucho, es oikos o cualquiera de sus derivados y significa familia, hogar, casa o morada. A ver, casa de Dios, somos la iglesia, la casa de Dios, ¿sí o no? Amén. Somos la morada de Dios, ¿sí o no? Muy bien. ¿Qué más? La casa, la morada, la familia de Dios, el hogar de Dios, amén. Ok, ¿qué quiere decir eso? Que Dios está haciendo su morada aquí. Eso es lo que Pablo dice en Efesios 3. ¿Sabe lo que Pablo empieza a decir? Hay una cosa maravillosa. Él dice que estamos siendo construidos como la morada de Dios. A ver, hermano, vea esto. Como la morada de Dios. Dios está construyendo dentro de mí su morada. Para quedarse allí. Para crecer allí. Vamos, ahora, cuando te relacionas en tu trabajo, ¿te relacionas como ese que Dios está construyendo como su morada? Cuando escoges cosas. Cuando tratas con tu familia o con tus hermanos o lo que sea, hermano querido. Si somos la iglesia de Dios, debemos ser la morada de Dios. Escuche, y estamos siendo construidos como morada de Dios. Estoy casi seguro que es el capítulo 3 de Efesios. La iglesia es la residencia de Dios. Ay, Dios santo. Mire ahora, hermano. Él es la residencia. Donde quiera que yo trato con alguien, ¿quién tiene que tratar? Cuando yo escojo qué voy a estudiar, no tengo que cogerlo desde yo soy la residencia de Dios. Entonces, amados hermanos, ¿se halla la residencia de Dios entre nosotros? ¿Se ve? ¿Lo ven tus vecinos? La iglesia es mucho más, hermano. La iglesia tiene que mostrar la residencia divina. Entonces, en relación con el Padre, la iglesia es la filiación de Dios. Entonces, entendemos que la iglesia es, el origen es Dios y la naturaleza de la iglesia es Dios. En relación con Dios, también la iglesia es la familia, ¿verdad? La filiación y la familia. Pero con respecto a Cristo, que es la iglesia. Y aquí entramos en otro punto, pero antes de entrar en ese punto, creo que tengo unos minutos para hablarle de algo que a nosotros nos impide mucho que comencemos que funcionemos como la gente que tiene la naturaleza de Dios y la gente que tiene el origen. Y todo en nosotros se origina de Dios. Y la gente que es la familia de Dios. Le voy a decir esto. Y voy a buscarles un pasaje. Quiero que me busquen un pasaje. Gálatas 3. Este es un tema difícil de explicar. Y tiene mucho que ver con el principal estorbo. Que nosotros podamos ver el origen que tenemos en Dios. La naturaleza que tenemos, que es la de Dios, y que somos miembros de la familia de Dios, y que somos la residencia de Dios, y que somos la morada de Dios. Hay un problema en Gálatas 3:3, y es un problema que nosotros tenemos que identificar. Gálatas 3:3 dice, ¿lo tenemos ahí, amados?
Ok. ¿Sí o no? Le prometo que lo tratamos en el grupo también, para que sea un poquito más, lo discutimos. Tal necio sois, ¿están ahí? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora os perfeccionáis por la carne. Estoy citando una versión que tal vez ustedes no tienen, pero van a acabar por la carne. ¿Qué está señalándole Pablo a esta iglesia? Que ellos habían comenzado su caminar cristiano, ¿de qué manera? Por el Espíritu. Pero hoy habían cambiado de vivir por el Espíritu y estaban viviendo por la carne. Escucha, amado, es posible que nosotros comencemos la carrera espiritual por el Espíritu. Amén. Pero es posible que en el camino nos desviemos y comencemos a seguir o querramos seguir la vida espiritual dependiendo de qué, de la carne. La mayoría de nosotros hemos identificado la carne como qué, o la mayoría lo identificamos la carne como algo maligno, como algo malo, algo que tiene que ser rechazado. Eso estamos de acuerdo. Pero casi siempre lo identificamos con obras. Y recordamos el pasaje del mismo Gálatas 5. Gálatas 5 habla de las obras de la carne. Del 17 al 19. ¿Lo quiere leer mi hermano Andrés? Bueno, pues lo busca, hermano. Si tenías Gálatas 3, muy fácil el 5. Entonces dice ahí, mire, porque el deseo de la carne es contra... Eso es Gálatas 5:17, amén. Allí se habla de una carne. ¿Una carne qué? Hermano Ivón. Pero ¿qué cosa es lo que es contra el Espíritu? No. Ahí hay una carne que desea. Amén. Ahora, los deseos de la carne son contra el Espíritu. Quiero que pensemos en el pasaje de Gálatas 3:3. ¿Qué deseaban ellos allí? En Gálatas 3:3. Ellos comenzaron por el Espíritu, pero después querían alcanzar su perfección por la carne. Permíteme preguntarle esto. Cuando nosotros leemos la lista de la carne, ¿cuántos de nosotros deseamos deshacernos de esas obras de la carne? Vamos a seguir. Y manifiesta, estoy leyendo en Gálatas 5:19. ¿Sí o no? Manifiesta son las obras de la carne. ¿Cuáles son? Vamos, háblela. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Cuando usted, hermano amado, lee esa lista, ¿qué es lo que hay en lo profundo de usted? Un deseo de deshacerse de esas obras, ¿sí o no? ¿Lo desea usted o no? Ahora sí estamos mal. Yo pensaba que iba a escuchar amén, amén, amén. ¿Usted desea deshacerse de esas obras? Yo estoy casi seguro que sí. ¿Y qué pasa cuando leemos lo que sigue adelante ahora? ¿Qué dice ahora? Mas el fruto del Espíritu es... ¿Sabe cuántos hay allí? ¿Sabe cuántos hay? Préndalo, que este número es clave en la Biblia. Hay 9. 9. Entonces, cuando leemos eso, ¿qué le pasa a usted? ¿Qué siente? Oye, yo quiero deshacerme de esto. Y yo anhelo
ese fruto del Espíritu, ¿sí o no? Los Gálatas querían eso. Ellos anhelaban deshacer toda obra de la carne. Y anhelaban ¿qué cosa? El fruto del Espíritu. ¿Cuál es el problema que Pablo les señala a ellos? ¿Que anhelaban el fruto del Espíritu? No. ¿Cuál es el problema que Pablo les señala a ellos? Que ustedes comenzaron por el Espíritu y ahora quieren seguir por la carne. A ver, ellos anhelaban el fruto del Espíritu, ¿sí o no? Pero ¿cómo querían obtenerlo? ¿Cómo ha querido la iglesia siempre, como sigue queriendo? ¿Cómo queremos obtenerlo? Por la carne. ¿Cómo comenzamos? ¿Cómo tenemos que seguir toda la vida? Entonces vamos a aprender ahora que la carne no es solamente aquellos malos deseos que hay en nosotros. La carne tiene una tremenda capacidad. ¿Sabe cómo se llaman los malos deseos que hay en nosotros? Concupiscencia. Esa palabra es rara, pero la mejor traducción es malos deseos. En nosotros hay concupiscencia. ¿Qué quiere decir eso? Hay malos deseos. En nosotros también hay buenos deseos. A ver, déjenme decirle. Buenos deseos que son de la carne. Que son de la carne. Hay buenos deseos que son de la carne. La carne, entonces tendríamos que parar y decir, entonces, ¿qué es la carne, pastor? Entonces, ¿no hemos asociado carne con qué? Con concupiscencia. Ojo, la carne tiene buenísimos deseos en ocasiones. La carne es capaz de producir obras de justicia. ¿Se acuerdan de los fariseos? ¿Producían obras de justicia ellos, sí o no? A montones. ¿Por qué el Señor Jesús los rechaza? ¿Y por qué los confronta? Porque le decía, ustedes producen esas obras de justicia por la carne. ¿Por qué sabemos que los fariseos producían las obras de justicia por la carne? Porque detrás de la carne siempre hay algo que se... Y ellos hablan de sus obras de justicia y ponen a otro en ridículo. ¿Sabe lo que hace? Que su obra de justicia es producida por la carne. Ahora, vamos acá. Pastor, ¿y esta obra de justicia no es agradable a Dios? No. Entonces la carne es capaz de producir cosas horribles y abiertamente que van contra Dios. ¿Entendemos eso? Pero la carne es capaz de producir cosas que se ven buenas delante de los ojos de los hombres. ¿Sí o no? Pero desagradables de igual manera que las cosas pecaminosas a los ojos de Dios. ¿Qué es lo único que lleva satisfacción al corazón del Padre? Lo que es producido por Él mismo. Si somos la iglesia y tenemos el origen divino y tenemos la naturaleza divina, el único que tiene derecho a iniciar cosas y a producir cosas en nosotros es el Espíritu Santo de Dios, que es Dios mismo habitando en nosotros hoy. ¿Sí o no? Pero ¿qué pasa? Empezamos a producir cosas en la carne. Este es un tema difícil. Es más, yo no sé ni cómo explicarlo bien. Pero los Gálatas son un buen ejemplo. Mire, los Gálatas 3:3, de lo que leímos, él le dijo, ustedes comenzaron por el Espíritu. La mayoría de nosotros hemos comenzado por el Espíritu. La mayoría de nosotros sabemos. Y este es un fundamento necesario, hermano. Necesitamos deshacernos de la carne. ¿Sí o no? Pero no solamente de lo malo que la carne produce. Necesitamos deshacernos de todo lo bueno que la carne produce. La carne produce cosas buenas. Necesitamos deshacernos de eso. ¿Por qué? Porque lo que es carne. Lo que es carne no tiene nada que ver con el Espíritu. Lo que es carne siempre es repugnante
a los ojos de Dios. Y la obra buena de la carne, ponga buena entre comillas, es rechazada por Dios de la misma manera que las obras malas de la carne. Entonces eso nos lleva a pensar ¿en qué? En que nosotros estamos obligados, como la filiación de Dios, la gente que tiene el origen de Dios, la naturaleza de Dios, la vida de Dios, a vivir solamente por el Espíritu y a deshacernos de toda la carne en nuestras vidas. Entonces entendemos que el primer fundamento en la vida cristiana para deshacernos del yo y de la obra de la carne, ¿sabe cuál es? El arrepentimiento de obras muertas. Es lo que Hebreos 6 trata de poner en perspectiva. Es lo que usted tradujo, siervo. El primer fundamento es el arrepentimiento de obras muertas. ¿Cuáles son las obras muertas? Las obras que son producidas como buenas delante de Dios. ¿Pero quién es el origen? La carne. ¿Quieren verlo en la práctica más? Gálatas 5. Allí. Gálatas 5. Mire esto. Ellos querían agradar a Dios, ¿verdad que sí? Ellos comenzaron a vivir por la carne. Ellos comenzaron creyendo que se podían perfeccionar por la carne. Empezaron por el Espíritu, pero después siguieron por la carne. Cuidado, hermano. La carne es tan fuerte que puede engañarnos. Es más, así es como nos engaña. Porque la carne lo que no quiere es morir. La carne lo que no quiere es desaparecer. Cada vez que tu carne o tú intentas producir cosas buenas en tu carne, te voy a decir lo que está pasando. El pecado se está fortaleciendo. Por eso estás a punto de caer en cualquier momento. Porque la carne te engaña, creyendo ver que estás produciendo cosas agradables a Dios. Si no somos capaces de frenar lo bueno de la carne, jamás seremos capaces de frenar lo desagradable de la carne. Nos engañará porque se mantiene viva. La carne te hace ver que está produciendo algo bueno para Dios, pero automáticamente sabe lo que va a hacer: producir pecado delante de Dios. Entonces lo que hacemos es fortalecer la carne y fortalecer la carne. Entonces, queriendo agradar a Dios por la carne, ¿qué estamos fortaleciendo? El pecado. Y estamos haciendo los más débiles. Por eso es que, hermanos, han abandonado ciertos pecados, empiezan a vivir por la carne y queriendo agradar a Dios por la carne, que es lo que empieza a caer. Empezamos a ver caída y caída y caída y decimos, hermano, pero ese hermano tuvo una fe falsa. No tuvo una fe falsa. Ese hermano se ha consagrado falsamente. No se ha consagrado falsamente. ¿Sabe lo que pasa? Que abandonó el vivir por el Espíritu y empezó a vivir por la ¿qué? Por la fuerza de lo que él ha logrado. Y cuando lo oyes hablar te das cuenta que está viviendo por la fuerza de lo que ha logrado. Hermano, porque yo sí. Hermano, porque yo una vez con un cigarro y le dije, hasta aquí llegaste hoy. Y lo puse allí y dije, ni un día más. Hermano, y tengo 25. ¿Sabe lo que pasa? Tienes 25 años viviendo en la carne. Tienes 25 años viviendo en la carne. Lograste cosas, lo lograste en la carne. ¿Sabe lo que pasará? Debe haber mucho de la vida de la carne dentro de ti, horrible. Entonces, cuando oyes el hablar, ¿quién es el que está exaltado y entronizado? Es Cristo. ¿Sabe quién es? El yo de Él. Y tiene una vida carnal fuertísima. Lleva 25 años diciendo, yo lo logré. ¿Y dónde está Cristo? No aparece por ningún lugar. Entonces, amados hermanos, los Gálatas, ¿cómo se diría los de Galacia? Los Gálatas, hermano Pablo, qué fácil, ¿verdad? Los Gálatas tenían un problema. Ellos querían agradar a Dios por la carne, amén. Mire, Gálatas 5. Oh, yo no me acuerdo de dónde es ahora, pero dice que se mordían. Mire, ellos querían hacer cosas para Dios. ¿Sabe cómo terminaron? Gálatas 15, sierva. Hermano, ¿qué? No. Ellos empezaron por el Espíritu. Después, ¿qué quisieron hacer? Perfeccionar por la carne.
Oh, no, el esfuerzo propio, la obra muerta, porque sí, vamos a lograr esto, vamos a ser la familia de Dios. Pero por la carne, ¿cómo terminaron? Mordiéndose los unos a los otros. ¿Cómo terminaron? ¿Cómo terminaron? ¿Los quiere ver más? Vaya a Gálatas 6, 17 o 16 o 15. ¿Cómo terminaron? Gálatas, seguimos en Gálatas. Gálatas 6, por ahí por el 15. Dice que obligan a los demás a circuncidarse. ¿Está por ahí? 12. ¿Ve qué tremendo? ¿Qué eran buenos ellos? Ellos querían agradar en la carne. Hermano, ¿usted opera en la carne o en el espíritu? Qué buenos somos para ponerle ley a los hermanos. Ellos dicen que empezaron a obligar unos a los otros a que se circuncidaran. ¿Y sabe para qué lo hacían? Ellos mismos en privado ni se circuncidaban. ¿Sabe para qué lo hacían? Para huir a la cruz, dice allí. Le huían a la cruz. Le huían a la cruz. Entonces, ¿cómo huían a la cruz? Falseando. Hermanos, termino con este pasaje. Lucas 9:23. Este es un pasaje tremendo de vida. Si nosotros vamos a entender y vamos a vivir el primer fundamento que necesitamos para seguir adelante, y tiene que estar puesto como experiencia en nuestras vidas interiores, el primer fundamento para ir a la perfección, puesto como una experiencia de vida, el librarnos de obras muertas, Tenemos que entender la futilidad de la carne, tenemos que ver lo innecesaria, lo inservible de la carne, para nunca apoyarnos en ella. Dios tiene que abrir nuestros ojos para eso. Tenemos que entender la necesidad de la vida en el Espíritu. Lucas 9:23, ¿qué dice? Si alguno quiere vivir la clase de vida que yo vivo, si alguno quiere ser mi discípulo, entonces empezamos a entender qué quiere decir niéguese a sí mismo. ¿Qué es lo que pasa con mucha gente en la iglesia? ¿Qué es lo que pasa con mucha iglesia? ¿Qué es lo que pasa con los Gálatas? ¿Qué pasaba con los Gálatas? ¿Sabe lo que acusó Pablo a los Gálatas? ¿Sabe de qué los acusó? De vivir un evangelio diferente. ¿Sabe que el apóstol Pablo acusó a los Gálatas? Y les dijo, ¿cómo puede ser posible que alguien ahora venga y les predique un evangelio diferente? ¿Sabe qué, amados hermanos? La iglesia ha estado operando mucho tiempo por un evangelio diferente. Oh, hermano, son falsas doctrinas. Escuche la falsa doctrina, ¿cuál es? Apoyarte en la carne para obtener lo que es del Espíritu. Eso es lo que estaban haciendo los Gálatas. Lucas 9:23, y lo vamos a entender más, cuando dice, niéguese. ¿Qué quiere decir eso? Niéguete a los pecados. Eso no es eso. Todos sabemos que tenemos que negarnos a los pecados. ¿Qué quiere decir, hermano Emilio? Si ves, esto es un extraordinario fundamento para crecer en la vida espiritual. Nunca más tomarías una decisión por ti. Nunca más lo haríamos. Nunca más. Aprendemos a ir humillados al Espíritu. Aprendemos a ir humillados al Señor. Nos llenaríamos de temor de hacer algo para saber si bien. Nos llenaríamos de temor, amados hermanos. Nos llenaríamos de un profundo temor de no dar un solo paso hasta que no sepamos que lo estamos dando con una profunda debilidad de espíritu y que está originado en Dios y que lleva implícita la naturaleza de Dios y que lleva implícita la vida de Dios. Y todo nuestro esfuerzo iría ¿a qué? A dejar que Dios obrara en nuestro interior en debilidad hasta que cambiara nuestra naturaleza total.
Porque empezamos a ver que sí es posible crecer a la plenitud del Hijo de Dios. Sí es posible, pero no podemos funcionar en la carne.